Hubo un tiempo en que este sonido marcaba el pulso de Melipilla y muchos otros puntos de Chile. Un pasado que el tiempo y lo que muchos definen como modernidad ha querido sepultar. Pero aquí vamos, en un viaje cuyo destino es rescatar la historia de los trenes en Melipilla. Donde hoy vemos polvo y vestigios, antes hubo viajeros, maletas, despedidas, encuentros y sueños. Y una historia que aún se expresa a pesar del paso de las décadas. Aún quedan algunas de las estaciones, y aunque varias son solo ruinas, el tendido ferroviario espera impaciente que la modernidad lo considere en la proyección hacia el futuro. Los primeros ferrocarriles en Chile se instalaron a mediados del siglo XIX, cuando la iniciativa privada y las concesiones estatales tomaron la iniciativa como una respuesta a la era industrial y a la necesidad del traslado de productos, principalmente mineros. De hecho, el primer tramo ferroviario se construye en el tramo de Copiapó a Caldera, con el objetivo de trasladar la plata del mineral de Chañarcillo en el norte chico de nuestro país. Después vino el ferrocarril de Santiago a Valparaíso y más tarde el auge del carbón en el sur, el salitre en el norte y la fundación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado F en 1884 abrieron un escenario sobre el cual se cimentó una amplia red ferroviaria a lo largo y a lo ancho del país, que se consolidó en el siglo XX con un amplio protagonismo estatal. Tan compleja fue la red ferroviaria que los ferrocarriles incluso llegaron a lugares sumamente recónditos de escaso flujo. Desde la principal vía ferroviaria norte-sur de Chile se desprendían los ramales, es decir, tendidos ferroviarios que salían de esta línea principal. Uno de esos fue el ramal Santiago-Cartagena, que dejó una serie de estaciones en su paso e historia. Una de esas estaciones estuvo en la localidad de El Monte, a pocos kilómetros de acá, de este lugar en el cual me encuentro en estos momentos. Desde aquí y hacia la estación de trenes de El Monte salían toneladas y toneladas de oro y cobre. Y desde El Monte, esos minerales eran transportados al puerto de San Antonio para su futura exportación. Efectivamente, en el siglo XX aquí, en la localidad de San Antonio de Naltahue, en la comuna de Isla de Maipo, fue un perímetro en el cual funcionaron yacimientos de cobre y oro que eran fundidos en una planta procesadora que estaba instalada precisamente donde hoy estamos parados. Esta fundición fue levantada en 1908 por una compañía minera francesa y funcionó hasta 1945, llegando a ser uno de los centros mineros más importantes de todo el país. Durante su funcionamiento, este campamento llegó a albergar a más de 600 trabajadores y 2.500 personas que vivían acá. Por lo tanto, esta especie de ciudadela contaba con escuela, policlínico, electricidad y todo lo que necesita un establecimiento para poder funcionar económica y socialmente. Es decir, fue algo así como lo sería hoy Humberstone u otra oficina salitrera del norte de Chile, autosuficiente y con todo lo necesario para que la vida pudiera ser posible y alimentar a las familias, a los niños y también a los trabajadores. Efectivamente, desde esta mina salía un trencito minero, un tren de trocha angosta que iba hasta la ribera sur del río Maipo, para posteriormente llevarlo a la estación de trenes de El Monte, pero había un gran problema. En medio había un tremendo obstáculo, el gran e imponente río Maipo, y no había un viaducto para poder cruzarlo. ¿Cómo se resolvió entonces el problema? Se creó un andarivel, una especie de cuerda que cruzaba el río y transportaba los carros de carga de un lado al otro del río. Seguimos la misma ruta que hacía el trencito minero desde Naltahue hacia El Monte. Cruzamos el Maipo por este puente, tal como lo hacía el andarivel, que llegaba a un punto de destino que fuimos a buscar. Esta es la cancha El Andarivel o Estadio El Andarivel, que se llama así precisamente porque era aquí, justo a este lugar, donde llegaban los carros de carga que cruzaban, igual que cruzamos nosotros recién, todo el río Maipo, por donde hoy día está el puente por el que veníamos. Llegaban acá los carros de carga para ser llevados posteriormente a la estación de trenes El Monte y para de ahí entroncar su carga y su transporte hacia Melipilla y posteriormente hacia el puerto de San Antonio. La construcción del ramal, que llegó en una primera instancia solo hasta Melipilla, tiene como primer antecedente el proyecto presentado en 1881 al Congreso Nacional para construir una nueva vía férrea alternativa a la que existía en ese momento entre Santiago y Valparaíso. Pero no fue hasta 1893 y con mucha historia en medio, incluyendo una guerra civil, que este proyecto de conectividad estratégico pudo construirse. El objetivo, servir como vía de comunicación para el transporte de productos del agro, de la minería y de otros tipos entre Santiago y el puerto de San Antonio. Una historia que mantuvo vivo el ramal Santiago-Melipilla y luego Cartagena,
con una continua línea de estaciones como esta, la estación de El Monte, de la cual solo quedan ruinas. En este caso, la ruina de la cabina movilizadora de esta estación. Luego de Estación Central, este lugar era la sexta estación del ramal después de las estaciones de Maipú, Padre Hurtado, Mayoco, Santa Ana y Talagante. Y la próxima parada luego de El Monte era la estación de trenes de Chiñihue, hacia donde iremos en un ratito más. La estación de El Monte estaba justo en el kilómetro 39.9 del ramal y en el plano se pueden apreciar estas colitas que en el lenguaje ferroviario se conocen como desvíos. Este desvío era el que traía los carros de carga desde el Andarivel, que a su vez traía el mineral desde el complejo minero de Naltagua que les mostrábamos delante. Imagínense este lugar en la década de 1940 lleno de operarios, pasajeros, maquinistas, el maquinista ahí en la cabina movilizadora dando las señales que lo más probable es que se dieran a través de ese poste para que los trenes se detuvieran, avanzaran, se pudieran cruzar, y hoy día solo quedan ruinas. Sin embargo, El Monte está considerada como una estación en el próximo metrotren que irá desde Santiago a Melipilla. Hubiese sido maravilloso que esa nueva estación que está proyectada para este lugar hubiese mantenido parte de la fachada antigua de lo que fue alguna vez la estación de trenes del Monte que estuvo aquí en este preciso lugar. Pero bueno, en Chile es muy característico que en muchas oportunidades nos preocupemos poco por el patrimonio y aquí hay una clara muestra de aquello. Miren con atención, es verdaderamente como un viaje en el tiempo. A diferencia de la anterior estación de trenes de El Monte, acá se mantiene gran parte de la infraestructura de la antigua estación de trenes de Chiñihue. Vamos a ver un poco qué es lo que queda en pie acá en esta estación. Esta es la estación intermedia entre las estaciones de El Monte, donde estuvimos delante, y El Marco. Y está exactamente en el kilómetro 48.7 del ramal Santiago-Cartagena. Y fíjense, aún se mantiene el piso de la estación en diferentes puntos. Acá donde estaba la boletería, en este segmento que llegaba también a la toma del tren. Y también todas estas dependencias donde estaba seguramente la boletería, más atrás muy probablemente también la casa del jefe de estación, pues en todas las estaciones del ramal el jefe de estación vivía en la estación precisamente y lo hacía junto a su familia. Esta, como varias de las estaciones del ramal, era una estación de cruzamiento. ¿Por qué? Porque todo el ramal Santiago-Cartagena es básicamente de una sola vía, por lo tanto el único lugar donde los trenes podían cruzarse era precisamente donde hay dos vías, tal como ocurre acá en la estación de trenes de Chiñihue. De hecho, todavía se producen cruzamientos acá. Esta dinámica del cruzamiento era coordinada y señalizada por el movilizador que trabajaba desde esta cabina que estamos viendo, o más bien lo que queda de ella. Desde aquí se daban las señales de luz roja, luz verde, amarilla, más o menos como ocurre con los semáforos actuales. Además, el movilizador podía mover los cambios de vía en las estaciones para precisamente los cruzamientos, y hoy este trabajo ya no es necesario, ni tampoco se usan las señales que se usaban antiguamente, pues todo esto se coordina por medio de permisos. Estos permisos se llaman AUV, Autorización de Uso de Vía, y es un sistema de movilización ferroviaria estadounidense que ahora se usa en este y otros ramales de Chile y que en el fondo autoriza la movilización pero por determinados tramos. Luego de esta visita, que a mí por lo menos me llena de nostalgia a pesar de no haber conocido presencialmente cómo fue esta historia, este relato que he descrito recién, nos dirigimos a la estación de trenes de El Marco, específicamente al kilómetro 55.8 del ramal. Así que dejamos estas románticas estructuras que nos recuerdan que aquí hubo mucho movimiento propio de una estación de trenes que funcionó aproximadamente en términos del funcionamiento de pasajeros hasta la década de 1980, cuando los trenes de pasajeros entraron en plena decadencia, no solo en este ramal, sino que prácticamente en la mayoría de los ramales de nuestro país.
Por lo que hemos podido averiguar, la estación de trenes de El Marco no se encuentra en las mismas condiciones que la estación de Chiñihue, donde estábamos recién. Así que vamos a ir a ver qué pasa y en qué condiciones está esta antigua estación de trenes de El Marco, ya en Melipilla. Efectivamente, de la estación de trenes de El Marco ya no queda prácticamente nada. De hecho, hoy día funciona acá una barraca de madera. Sin embargo, aún queda la misma estructura que veíamos en Chiñihue, es decir, la cabina movilizadora, para dar las señales de avance y detención y coordinar los cruzamientos de los trenes, pues el plan original de la estación de trenes de El Marco, al cual tuvimos acceso, indica efectivamente que aquí había 3 líneas que permitían estos cruzamientos, que eran coordinados desde el movilizador que trabajaba en esa cabina y que actualmente al parecer sirve para ocuparla como bodega. También quedan estas paredes que son parte de la estructura original, que probablemente eran parte de lo que era la casa del jefe de estación probablemente, u otras dependencias de la estación de trenes de El Marco. La estación de trenes de El Marco está aledaña a lo que es el acceso a Pomaire. Pomaire, uno de los pueblos turísticos más importantes de todo nuestro país. Sin embargo, el nuevo tendido del Metrotren no tiene considerada una estación en este acceso. Y es aquí precisamente donde la historia nos da señales que muchas veces la planificación y el urbanismo debieran considerar. Sobre todo considerando que Pomaire es lejos el pueblo alfarero más importante y característico de todo Chile. Llegado al kilómetro 60.8 del ramal Santiago-Cartagena que hemos venido recorriendo, la estación de trenes de Melipilla o las ruinas que quedan de esta. Este punto era más o menos la mitad del ramal y era lógicamente una de las estaciones más importantes de todo este tramo. Fue un punto de subida y bajada de pasajeros con carros de carga, coches de pasajeros, toda una vida que se desarrollaba en este lugar y que generó un impacto demográfico tremendamente importante en todo el perímetro urbano en el cual estaba esta estación de trenes. En base a relaciones sociales, relaciones comerciales, todo lo que implica el funcionamiento técnico y humano de esta estación y todo su entorno. Imaginen esto en el verano. Además de todo el movimiento normal del año, se sumaba todo el movimiento de personas que iban a la costa de paseo o a veranear. Por lo tanto, la afluencia de público aquí en meses como enero y febrero era una verdadera locura. Aquí estaba la cabina de movilización y también se podía realizar el procedimiento del cruzamiento de los trenes que venían en direcciones contrarias, tal como ocurría en las estaciones que visitábamos anteriormente. También estaba la casa del jefe de estación, todas las dependencias típicas de una estación como la boletería, y también estaba un elemento importantísimo en algunas estaciones de trenes. Se trata de los caballos de agua, que aquí en Melipilla había caballos de agua. Estos eran cargadores para las máquinas de vapor que ponían en marcha las locomotoras. Caballos de agua que también estaban presentes en la estación de trenes de Puangue. Era tremendamente importante recargar las locomotoras aquí en Melipilla y también en la estación de trenes de Puangue, debido a que a partir del kilómetro 70 comenzaba un terreno sumamente más escarpado en comparación con lo que había en la parte anterior del ramal. Es decir, era un terreno mucho más en subida. Esto exigía mucho más a las máquinas locomotoras y por lo tanto se gastaba mucha más agua y mucho más carbón en este último tramo para llegar a la costa. Y estas importantes cargas se hacían entonces acá en Melipilla y luego en Puangue. Esto permitía cruzar sin problemas la cordillera de la costa para llegar finalmente a las estaciones de destino en Llolleo, Cartagena y San Antonio. Luego de la estación de Melipilla y para avanzar hacia la posterior ruta escarpada, venían las estaciones de Esmeralda, Puangue, Leida, Malvilla y las estaciones de la costa, Llolleo, San Antonio y Cartagena. La estación de Esmeralda hoy día está habitada, es decir, se utiliza como casa y también cuenta con vestigios como la cabina movilizadora. Y la estación de Puangue ha tenido una restauración notable que la hace un lugar aparentemente detenido en el tiempo. En Puangue se han restaurado sus oficinas principales, su boletería, un coche de pasajeros, que en este caso corresponde a un coche dormitorio que tenía hasta un departamento privado en su interior. Es decir, es un lugar que ha pasado por un trabajo de joyería para estar como está actualmente. Un trabajo que es parte de la iniciativa privada, pero que lamentablemente no ha estado presente en el resto de la gran mayoría de las estaciones, donde predomina el olvido y las ruinas. El declive de la actividad salitrera, el auge del transporte camionero en carretera y el desmantelamiento de la estatal Ferrocarriles del Estado durante la dictadura militar fueron factores que estancaron la modernización de los tendidos ferroviarios y con ello su declive fue una realidad que se avecinó vorazmente a partir de la década del 80.
Dado su sentido social y demográfico, el tren no puede ser concebido solo en función de su utilidad económica, que fue lo que finalmente terminó primando en la historia de los trenes de Chile. Si bien el tren de carga es fundamental para una economía desarrollada, también es importante considerar que el tren de pasajeros termina brindando un bienestar social que muchos actualmente anhelan, un aporte a la calidad de vida, sobre todo en tiempos en que la vialidad nacional se caracteriza por problemas de conectividad, de tráfico y muchos tacos que perjudican el bienestar de gran parte de la población. En los países desarrollados, los trenes de pasajeros en su gran mayoría son subsidiados por el Estado, pues se entiende que estos, más que ser un negocio, significan un aporte a la conectividad y con ello la mejora de las condiciones de vida de miles y millones de personas. Porque entre durmientes oxidados y estaciones olvidadas, aún late la historia. Y en Melipilla, el tren nunca se fue del todo.